Y qué onda, chicos, ¿cómo están? Sí, bienvenidos de nueva cuenta a otro Jurcast más, el capítulo número 11 del Jurcast. Y hoy vamos a hablar de algo que se me hizo muy interesante y que me surgió después de ver una película. De hecho, les voy a recomendar la película y hacerles una pequeña sinopsis. Se llama Medianeras, es una película argentina que salió hace varios años, supongo que es de la década pasada. Y trata de cómo las mismas cosas de la ciudad afecta a las personas. O sea, cuenta la historia de dos personas que te terminan encontrando varias veces, pero nunca coinciden ya hasta fin de la peli. Pero se las recomiendo, está muy padre. Pero hablemos de esto, de cómo nos venden el sueño de vivir en una ciudad, y vivir en la ciudad sea la cumbre del éxito, la cumbre de lo chic, la cumbre de tus sueños logrados. Porque, por ejemplo, aquí en México pasa de gente de otros estados, los cuates de provincia, se vienen a la capital, o sea, a la Ciudad de México, o en otros casos van a Monterrey, Guadalajara, o Puebla tal vez, que son como que las ciudades más importantes del país, a querer cumplir un sueño, a querer mejorar como personas, y al final se terminan hartando, porque no están acostumbrados a ese caos, a esa rutina tan ajetreada que es vivir en una gran ciudad. Por ejemplo, incluso para las mismas personas que vivimos en esta ciudad, nos sentimos agobiados por estar viviendo de igual forma en las ciudades. Desde aspectos de transporte, seguridad, incluso la misma arquitectura de las ciudades. Como voy a citar algo que dijo González de León en un discurso, que las ciudades no serían ciudades sin el caos, sin el desorden. Serían como un chile mole y pozole de todo. Y eso pasa en cualquier ciudad, gran ciudad. Un claro ejemplo es Buenos Aires. En la película se pasa en Buenos Aires, donde hay muchos estilos y es un completo desastre de ciudad. Edificios con un montón de tamaños, formas, nada en concreto que lleve un solo estilo o a una sola zona. Y cosa que igual pasa en la Ciudad de México. No todo es uniforme, no todo es una sola cosa, un solo estilo. Las zonas de la ciudad se caracterizan por eso, o sea, la ciudad tiene un orden, pero a la vez no lo tiene. Y aquí podemos hablar de muchas cosas como equidad, arquitectura, economía, educación. Y eso es lo que hace que tengamos un desorden. Aunque si nos pensamos bien, tener un orden es adecuado en una ciudad. Estar bajo un régimen, alguien que se va a aburrir. A veces hasta las personas que tenemos las rutinas más raras sentimos que vivimos en una monotonía. Y creo que esa es una de las ventajas de la ciudad, que la ciudad nos arraiga a una monotonía, ya sea te despiertas, ahora sí que consideren que no está el COVID, tengan en cuenta que esto es antes del COVID, ahora con el COVID todo es muy distinto, pero en algún momento volveremos a lo que voy a mencionar. Era despertarte, hacer, desayunar, tareas, labores de la casa, irte a trabajar o a la escuela y llegar en la noche o llegar en las tardes y hacer actividades todavía relacionadas a tu trabajo o a la escuela y dormir y empezar tu rutina así todos los días hábiles, de lunes a viernes. Y si tenías que hacer algo, los sábados lo ocupabas para destinarle a eso algo y solo tenías un día de descanso, que luego ni día de descanso era, porque tenías que seguir haciendo cosas que se retrasan, porque vives en la monotonía y vives en espacios o en situaciones que te impiden poder abarcar todo a la vez y que te hacen sentir muy presionado, muy estresado, con ansiedad. Y eso deriva a muchos problemas. Como la misma película lo menciona, genera varios trastornos mentales y físicos. Un claro ejemplo es las personas que en su momento ya no quisimos salir a ningún lado
cosa que de la que ahora me arrepiento, que ahora que quiero salir no puedo, de querer salir en algo y por tu misma depresión, por miedos o por cualquier situación te negabas y preferías estar sentado detrás de un monitor, detrás de una pantalla o simplemente leyendo, durmiendo o algo. Querías evitarte el estrés del que causa la ciudad y encerrarte, generando un propio caos dentro de ti, al quedarte aislado, encerrado, sin poder convivir, deprimiéndote cada día que pasaba y que pasaba y que pasaba. Muchos dirán, yo era así antes de la pandemia y la pandemia no me afectó. Pero en la pandemia muchas personas, no digo que todas, claramente, quisimos romper ese círculo vicioso de quedarnos encerrados siempre. Yo sinceramente prefiero estar en una fiesta hasta las 5 de la mañana que estar detrás de un monitor jugando Halo o estar viendo videos de cualquier persona. Extrañar la vida social que en su momento pudiste tener es muy frustrante. El aspecto de querer regresar al pasado, de querer que todo vuelva a ser como antes. Y ahora con el COVID, créanos que nada será como antes. Pero lo que sí va a seguir siendo como antes va a ser el caos que se genera día con día en todas las ciudades, metrópolis, megalópolis. Y tener que aceptar que el COVID nos chingó a todo mundo. Y que la vida como la conocíamos va a ser muy distinta e incluso va a ser hasta más difícil. Un ejemplo, cuando yo llegue a volver a clases presenciales, que de hecho tengo planeado grabarlo y subirlo a mi canal principal, que de hecho canal principal próximamente, y ver cómo va a ser la situación, o sea, y me refiero a cómo va a ser la convivencia. Va a haber gente que te va a querer de huevo saludar, pero primero te va a pechar gel y se va a ver muy mamona, pero así es esto. Hay gente que desarrolló, no sé cómo explicarlo, y perdón si llego a utilizar esta expresión, pero una paranoia, un miedo a contagiarse que es entendible. Hay que ser empáticos con esas personas, porque el tener miedo a enfermarse es algo muy culero, y se los digo por experiencia propia. Pero bueno, siempre me salgo de los temas. Volviendo al tema de los caos que generan las ciudades. Transporte público. Una lata de sardinas diaria. Ya sea camiones, combis, incluso el metro. Estar enlatado casi más de 3-4 horas de tu día, yendo ya sin ganas por lo mismo de que sabes a lo que vas. O sea, si vas a trabajar vas a estar súper aburrido y tal vez trabajes en algo que no te gusta y solo lo haces por querer tener algún ingreso fijo o propio, o no tienes de otra más que estar trabajando porque eres una persona dependiente y la pandemia te jodió. O antes, cuando eras estudiante, ibas achicopalados y eras esas personas que no tenían amigos y nada más dices, voy a hacer esto y esto, mis clases, y a la burger a mimir, ¿no? Pero aún así te vieras amigos o tuvieras alguna relación o algo por el estilo en la escuela. Era muy complicado, o sea, muy raro tratar de que voy a ver a esta persona y era muy diferente analizar eso. Y podemos seguir mencionando los efectos que tienen las ciudades arquitectónicamente, los barrios pobres, no solo de México sino de Latinoamérica, personas que no tienen una vivienda digna, personas que a pesar de que tengan una vivienda hecha en base de concreto, tabiques y todas esas cosas, no sigue siendo una vivienda digna. Y aquí puedo expresar cosas estéticas y funcionales.
Y ya luego no hablemos de las viviendas temporales que terminan siendo permanentes en algunos lugares. Viviendas de cartón, de madera, de plástico. O sea, es tan jodido ver esas casas y no poder hacer nada por ello. Y nosotros quejándonos de nuestra vida teniendo un techo de concreto o teniendo un techo decente, quejándonos de que nuestra vida es una reverenda poronga y volteamos a ver a alguien y vemos que hay alguien peor que nosotros, económica y socialmente hablando, porque mentalmente es muy complicado leer la mente de la gente. Y ya si nos ponemos en aspectos de seguridad, podemos ser empáticos con las personas que han sufrido asaltos, que han sido intimidadas en las calles. Y aquí voy a tocar un tema, las chicas, o sea, las morras, incluso estas señoras son las que lo peor lo pasan. El acoso, el miedo constante a que les hagan algo, banda, es muy, podría decir que sí es muy culero lo que se vive. Y es por eso que se hartan las chicas y hacen los movimientos que hacen. Pero de eso no quiero hablar mucho. Pero sí, banda, el caos que genera vivir en la ciudad te jode poco a poco. De la venta del sueño de vivir en una ciudad, de las pocas cosas buenas que ofrece, que es en lo que la mayoría de la gente se escuda. Pero date cuenta de lo malo que puede ser llegar a vivir en una ciudad. Y que al momento de que tú quieras dejar de vivir en una ciudad, dejarías todo lo que tienes, dejarías una vida entera en esas ciudades. Y empezar de cero para muchas personas creo que es incluso imposible. Es muy difícil hablar por todos o hablar por la mayoría de las personas, pero hay que ver cuántas porcentaje de las personas vive con depresión en la ciudad, en las grandes ciudades. Porque incluso hasta se resignan, se quedan estancadas. ¿Y por qué digo esto? O sea, hay gente que con un departamento vive el resto de su vida y ya no tiene ningún otro sentimiento o un intento de progresión, de querer buscar algo mejor, porque lamentablemente vivir en una ciudad nos obliga a quedarnos en nuestra zona de confort si hablamos de temas económicos. Está como aquellas personas que se dedican al comercio informal, los tianguistas, vendedores ambulantes, y les va bien. Y pues hacen que sus hijos se dediquen a lo mismo y no tengan estudios porque están en esa zona de confort. Y piensan que progresar es algo innecesario, básicamente. Gran parte de las personas que viven en la ciudad tratan ya más de la forma de buscar dinero que de buscar una educación mejor para las personas que las rodean o incluso para ellas mismas. Y también justifiquemos esto con que las universidades públicas piden requisitos no exagerados, sino complicados para la mayoría de la población, que al tener educación básica de forma pública y no tener conocimientos o no tener alguna otra forma de aprender más allá de las aulas, es muy complicado llegar a una universidad de renombre de forma gratuita, por así decirlo. Y si quieres una educación te cuesta dinero o simplemente te resignas y ya no buscas otra forma de progresar y te quedas estancado con educación media superior, o incluso no llegar a tener educación media superior por la misma situación. Vivir en una ciudad es un caos y una tortura para varias personas. Para algunos es un sueño, para algunos es una buena opción para vivir. Pero para los que estamos ya
en este lugar y estamos resignados a tal vez no movernos de aquí en un buen rato o tal vez nunca. Es no una tortura, sino algo muy difícil de afrontar. Y quiero para concluir esto decirles que se puede cambiar, se puede mejorar una ciudad, pero no es trabajo de un pequeño sector, no es trabajo de mí, no es trabajo de tú que estás escuchando esto. Es muy difícil que hagamos un cambio como sociedad, rodeado de gente que vive en zonas de confort. Pero nada se pierde intentándolo. Y vivir en un caos nos hace dar cuenta de algo, que nosotros también formamos parte de ese caos. Nosotros también formamos parte de ese caos que se genera en cada ciudad, del caos que se genera en cada estado, cada país, cada continente. Somos parte del caos que se genera en el mundo. Aún así tú estés escuchando mi podcast, aún así tú estés jugando detrás de tu computadora, de tu consola, aún así tú estés bailando haciendo un TikTok, o aún así tú hagas contenido de cualquier cosa, o tú simplemente vayas caminando por la calle, tú eres parte del caos. Y de forma involuntaria incluso. Pero hay veces en las que el caos puede ser la causa de grandes resultados. Este podcast fue un foco serio y fue muy improvisado, banda, porque pues vi la película. No tiene ni 4 horas que la acabo de ver, pero se los recomiendo. Pues nada, banda, este ha sido el Jurcas de hoy. Espero que se la hayan pasado bien escuchándome. Como se nota, es un podcast serio, y cuando son podcast serios son muy bajitos. No es ASMR, pero ya saben. Y pues nada, banda, espero que ustedes estén muy bien. Ya saben, los podcasts están en Spotify, links en la descripción. Estamos en Insta también, links en la descripción. Y pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscripción y compartir no está de más. Y pues nada, gente, los quiero mucho. Pórtense bien y van fuera. Nos vemos en la siguiente. Besos. Bye.